¿Qué tal amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Como siempre en este su canal, estudiando el verbo. Qué bueno que nos acompañan en esta hora, estimados amigos y hermanos. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Y en esta ocasión vamos a repasar la lección número 12 para el sábado 20 de diciembre. Estamos estudiando las lecciones de Josué acerca de la fe. Y antes de ir al texto para memorizar, que se encuentra en Josué 21:45, quiero invitarles para que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Incline su rostro y su cabeza, Señor. Bendito sea nuestro Padre, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre eterno, solamente tú mereces toda la suprema honra y alabanza. Y es por eso que en esta hora suplicamos el perdón de nuestros pecados. Asimismo, queremos pedirte, Señor, que puedas purificarnos, que nuestros labios puedan estar limpios para poder hablar tu palabra. Bendícenos en esta hora, oh Padre, quita todo ruido de nuestra mente, de nuestro corazón. Cúranos, oh Padre, de todas y cada una de nuestras enfermedades y heridas. Y Padre eterno, que el Espíritu Santo nos acompañe y sea nuestro director en esta hora. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. El título de la lección de esta hora, la lección número 12, es Dios es fiel. Y vamos a la introducción rápidamente de esta lección. Esta lección nos invita a contemplar una de las verdades más reconfortantes de las Escrituras: la absoluta fidelidad de Dios. Al final de la conquista de Canaán, Josué puede testificar que cada promesa divina se ha cumplido sin excepción. En un mundo donde las promesas humanas frecuentemente fallan, el carácter inmutable de Dios brilla como un faro de esperanza. La experiencia de Israel al recibir la tierra prometida es un tipo de nuestra herencia celestial. Así como Dios fue fiel en dar a su pueblo antiguo todo lo que había prometido, también cumplirá cada promesa hecha a su iglesia remanente. Esta certeza debe fortalecer nuestra fe mientras aguardamos el cumplimiento de las profecías del tiempo del fin, en donde incluye la bendita esperanza del regreso de nuestro amado Cristo Jesús. Y vamos al primer punto en esta hora, estimados amigos y hermanos en Cristo. Y vamos a abrir la palabra de Dios. Tomen sus Biblias y vamos a ir al libro de Josué, en el capítulo 21, versículos del 23 al 45. Josué 21, versículos del 23 al 45. Josué 21, versículos del 43 al 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Versículo 44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este pasaje constituye una de las declaraciones más contundentes sobre la fidelidad de Dios en toda la Escritura. Cada palabra prometida por el Señor encontró su cumplimiento perfecto. La tierra prometida no fue un sueño abstracto, sino una realidad concreta y mensurable que Israel pudo experimentar. La fidelidad de Dios se manifiesta en tres dimensiones. Primero, les dio la tierra como había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Ahí en Génesis capítulo 12, versículo 7 y capítulo 15, versículos del 18 al 21. Segundo, les concedió reposo
de todos sus enemigos. Tercero, ninguna de sus promesas quedó sin cumplirse. Leamos en Números 23:19. Tomen sus Biblias. Números 23:19, donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha hecho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Ellen G. de White, en su libro Patriarcas y Profetas, en el contexto temático, miren lo que dice por inspiración. La segunda parte de Josué, el capítulo 13, versículos del 1 al 24 y 33, representa la fidelidad de Dios a sus promesas. Capítulo 21, versículos 45, capítulo 23, versículo 14. Mientras Israel tomaba posesión de la tierra, las antiguas promesas de Abraham se convirtieron en realidades concretas. Dios cumple sus promesas y a los cristianos de hoy se les ha dado preciosas y magníficas promesas. Vamos a leer 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El comentario bíblico adventista dice, al hablar de por medio de los cuales, que Pedro hace una referencia a la gloria y a las excelencias divinas, que son en sí mismas la garantía de las promesas que a continuación se mencionan. Y nos dice que nos han sido concedidas preciosas y grandísimas promesas. Del griego epagelma, promesa, palabra que en el Nuevo Testamento aparece solo aquí, en 2 de Pedro 3, versículo 13, y que podría traducirse también en bendiciones prometidas. Referencia al cumplimiento de las promesas y no sencillamente a las promesas en sí. Sin duda se refiere a todas las afirmaciones divinas que se cumplen en la salvación de una persona. Pero en vista del uso posterior que le da Pedro, ahí en el capítulo 3, versículo 13, podría tener una referencia especial a la segunda venida y a la gloria que la acompañará, acontecimiento en el que encontrarán su total cumplimiento de todas las promesas divinas. Ahora bien, segundo, les concedió reposo de todos sus enemigos. Y tercero, ninguna de sus promesas quedó sin cumplirse. Así que la fidelidad de Dios se manifiesta en tres dimensiones, ¿no? En primer lugar, les dio, repito, la tierra tal como había jurado a Abraham, Isaac y a Jacob. Segundo, les concedió reposo de todos sus enemigos. Y tercero, ninguna de sus promesas quedó sin cumplirse. Por eso, ya citamos Números 23:19, donde Dios no es hombre para que mienta. Y la cita bíblica del Espíritu Profecía, de la pluma inspirada del Ellen G. de White, ya dijimos que una de las promesas más excelentes que está por cumplirse, y con esa promesa se cumple todo lo que Dios ha prometido, es el regreso de nuestro amado Cristo Jesús. Vamos al segundo punto de la lección, donde podemos encontrar la referencia bíblica ahí en Josué, capítulo 22, versículo del 10 al 12, una señal de preocupación, donde leemos: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir: he aquí los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar. Cuando los hijos de Israel lo oyeron, se reunieron con toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Después de 7 años de fiel servicio junto a sus hermanos en la conquista de Canaán, las tribus orientales regresaron a sus territorios. Sin embargo, su construcción de un altar monumental despertó seria preocupación en las tribus occidentales. Este incidente
nos enseña lecciones cruciales sobre la unidad del pueblo de Dios. Las tribus occidentales actuaron correctamente al preocuparse por la pureza de la adoración. Según la ley de Dios, el único altar autorizado para los sacrificios estaba en el tabernáculo de Silo. Temían que se repitiera la tragedia de Acán cuando la desobediencia de uno trajo juicio sobre la congregación, según Josué 7. Leemos entonces, tomen sus Biblias, en Josué 22:20. Esta cita: no cumplió Acán, hijo de Zera, transgresión en el anatema, y cayó la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Sin embargo, antes de actuar precipitadamente, enviaron una delegación encabezada por Fines para investigar. Este acto de prudencia evitó un conflicto fratricida. Las tribus orientales explicaron que el altar no era para sacrificios, sino como un testimonio memorial para las generaciones futuras, recordándoles su conexión con el Dios de Israel. Y aquí podemos encontrar algunas lecciones para nuestra iglesia. Este episodio nos enseña que debemos evitar conclusiones apresuradas sobre el comportamiento de nuestros hermanos. La comunicación abierta y la disposición a escuchar pueden preservar la unidad de la iglesia. También nuestra muestra que el celo por la verdad debe equilibrarse con la caridad cristiana. Vamos al tercer punto, estimados amigos y hermanos, esperando que hasta aquí todo haya estado claro. Y si no fuera así, quiero invitarles para que puedan hacernos los comentarios que ustedes gusten para, de alguna forma, responder a sus dudas. Vamos al tercer punto: límites definidos. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios ahí en Josué 22:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardaréis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Los capítulos 13 al 21 de Josué contienen extensas listas geográficas que delimitan las porciones de tierra asignadas a cada tribu. Aunque estas listas pueden parecer irrelevantes al lector moderno, tienen un profundo significado teológico. Dios estableció límites claros y definidos para su pueblo. Estos límites territoriales representan mucho más que fronteras físicas. Simbolizan la separación de Israel de las naciones paganas, circuncidantes y su consagración exclusiva a Jehová. Cada tribu tenía su responsabilidad específica dentro del plan divino. De acuerdo a Josué 23:7, leemos lo que Dios quería, la voluntad que quería Dios al pedir o definir claramente los límites para que el pueblo no se contaminara con las naciones paganas. Miren lo que dice Josué 23:7. No te juntes con esas naciones que han quedado entre ustedes, ni menciones el nombre de sus dioses, ni jures por ellos, ni les sirvas, ni te postres ante ellos. Josué 23:7. Vamos a leerlo directamente de la Reina Valera. Dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, y ni hagáis mención ni juréis por el nombre de ellos. ¿Verdad? El problema de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés fue que escogieron quedarse al otro lado del Jordán, fuera de los límites originalmente establecidos por Dios para la tierra prometida. Aunque Moisés lo permitió bajo ciertas condiciones, esta decisión basada en intereses materiales, buenos pastos para su ganado, eventualmente tuvo consecuencias espirituales negativas para sus descendientes. Como pueblo remanente, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. No podemos nosotros tomar decisiones contrarias a Jehová. Y este punto tiene sin duda
una aplicación espiritual. Ojalá y podamos entenderlo. Dios también ha establecido límites claros para su pueblo en el tiempo del fin. La ley moral de los 10 mandamientos, el sábado como día de reposo y las normas de santidad bíblica constituyen fronteras sagradas que nos separan del mundo. Cruzar estos límites por conveniencia o por ganancia material compromete nuestra identidad como pueblo remanente. Aclarado este punto, vamos al siguiente punto, el 4, la ira del Señor. Para ello vamos a leer, o leemos ahí en Josué 23:16. Miren lo que dice: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, o inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. El discurso final de Josué incluye una solemne advertencia. La misma fidelidad de Dios que garantiza el cumplimiento de sus bendiciones, también asegura el cumplimiento de sus juicios. El Señor no puede ser burlado. Su carácter santo demanda que toda infidelidad reciba su justa retribución. Josué recordó al pueblo el caso de Acán, ahí en Josué 22:20, cuya transgresión en el anatema trajo la ira divina sobre toda la congregación. Este principio de responsabilidad corporativa era crucial. El pecado tolerado en medio del pueblo contamina a toda la comunidad. Leemos en Josué 22:18, y vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, y sucederá que vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se enojará él contra toda la congregación de Israel. El espíritu de profecía en la pluma inspirada de Elena G. de White hace énfasis en este punto sobre la ira de Dios, diciendo: la iglesia necesita fieles Caleb y Josué que estén prontos a aceptar la vida eterna con la única condición que Dios impone: la obediencia. La desobediencia trae consigo la certeza del juicio divino, pero aquellos que permanecen fieles experimentarán la protección y las bendiciones del Señor. Testimonios para la iglesia, contexto temático. Sin embargo, la ira de Dios no es como la ira humana. Es la respuesta santa y necesaria de un Dios justo contra el pecado. Su propósito no es destruir, sino restaurar. Aún en medio de la advertencia, la puerta de misericordia permanece abierta para todos los que se arrepientan. Vamos al último punto de este repaso de lección. Aférrate a Dios. Leemos en Josué 23:8. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Josué 23:8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Cómo? Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. El verbo hebreo traducido como seguir o allegarse, dabak, significa literalmente adherirse, aferrarse, pegarse. Es la misma palabra usada en Génesis 2:24 para describir la unión del hombre con su esposa. Implica una conexión íntima, leal e inquebrantable. José presenta esta exhortación como el antídoto contra la apostasía. La clave para no caer en la idolatría no era simplemente evitar el mal, sino cultivar una relación íntima con Dios. Quien está genuinamente aferrado al Señor no tiene espacio en su corazón para ídolos. Por eso leemos ahí en Josué 23:11 lo siguiente: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo? Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Quizá el peligro de que su amor por Dios se volviese hacia otro objeto aumentaría una vez que los israelitas se hubieran establecido y estuvieran en paz en la tierra. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se hace resaltar la importancia del amor.
El poder puede ser agradable, la sabiduría y la hermosura pueden deleitar, las riquezas pueden dar cierto prestigio y la sensación de seguridad. Por en estas cosas no hay vida. El amor sobrepasa a todo lo otro. La obediencia se somete a la voz que clama, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Pero el amor responde, oh Jehová, Señor nuestro, cuán gloriosa es tu nombre en la tierra, dice el salmista ahí en Salmos 8:1. La obediencia se niega a tomar el nombre del Señor en vano, mientras que el amor exclama, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Isaías 26:8. Porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. La obediencia rehúsa quebrantar el sábado, pero el amor lo llama delicia, santo, glorioso de Jehová. Isaías 58:13. Así debe ocurrir con todas las órdenes divinas. El cumplimiento de la ley es el amor, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 13:10. Leemos, el amor no hace mal al prójimo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 13:11. Volvamos al punto. El principio bíblico es claro. Si nos aferramos al Señor y lo obedecemos, entonces, y solo entonces, Él estará con nosotros y nos fortalecerá. Pero si nos aferramos a otros dioses, como el dinero, el placer, la posición social, el entretenimiento mundano, entonces acarrearemos consecuencias negativas y perderemos las bendiciones del Señor. ¿Qué dice el Espíritu Profecía en la pluma inspirada de Elena G. de White? Veamos. Dice ella, la fe se aferra a Dios con el pleno conocimiento y la confianza de que Él es quien dice ser, que tiene en su mente tu bien eterno y que Él puede y hará lo que dice y promete. Aferrémonos a la fe de Jesús ahora, la que se nos promete en el tiempo del clamor del tercer ángel y de la que estamos en desesperada necesidad, dice ella, en el conflicto de los siglos, en el contexto temático. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice el apóstol Pablo, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Vamos a concluir este repaso de lección, estimados amigos y hermanos, con lo siguiente. La lección de esta semana nos presenta un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. Al igual que Israel pudo testificar que no faltó palabra de las promesas divinas, nosotros podemos confiar plenamente en que cada profecía bíblica concerniente al tiempo del fin se cumplirá exactamente como está escrita. Por eso dice ahí el apóstol Pablo vamos a ver la cita para no errarle, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la fidelidad de Dios exige, concluyamos, la fidelidad de Dios exige una respuesta de fidelidad de nuestra parte. Josué nos llama a guardar diligentemente los mandamientos de Dios, amar al Señor con todo nuestro corazón, andar en todos sus caminos, aferrarnos a Él con fe inquebrantable, servirle con todo nuestro corazón y alma. En estos tiempos finales, cuando la apostasía aumenta y muchos abandonan la fe, la iglesia remanente está llamada a demostrar la misma lealtad que caracterizó a Josué y Caleb. Ellos siguieron
cumplidamente al Señor a pesar de la incredulidad de su generación. Que nosotros seamos hallados fieles cuando nuestro Señor regrese. Y yo digo amén. Por último, vamos a la aplicación a la vida cristiana, para la vida personal. Reclamar las promesas, así como Israel experimentó el cumplimiento de cada promesa, podemos reclamar las preciosas promesas de Dios para nuestra vida diaria. 2 de Pedro 1:4. Cultivar la intimidad con Dios. Dediquemos tiempo diario a la oración y al estudio de las Escrituras, aferrándonos a nuestro Salvador como nuestra máxima prioridad. Respetar los límites divinos. Identifiquemos las áreas de nuestra vida donde hemos cruzado los límites establecidos por Dios y regresemos al territorio de su voluntad. Examinar nuestros ídolos. ¿Qué cosas cumplen con Dios por el primer lugar en nuestro corazón? Es tiempo de derribar esos altares. Para la vida de iglesia, preservar la unidad. Como las tribus de Israel, evitemos las conclusiones apresuradas sobre nuestros hermanos. La comunicación y el diálogo previenen divisiones innecesarias. Mantener la pureza doctrinal. El celo de las tribus occidentales por la pureza de la adoración nos recuerda nuestra responsabilidad de preservar la verdad presente, ser testimonio fiel. El altar memorial nos enseña la importancia de dejar un testimonio claro de nuestra fe para las generaciones futuras. Vamos a hacer una oración final. Inclinemos nuestro rostro. Padre celestial, alabado sea tu nombre, porque eres un Dios fiel. Ninguna de tus promesas ha fallado ni fallará jamás. Ayúdanos a aferrarnos a ti con todo nuestro corazón, a guardar tus mandamientos con amor y respetar los límites sagrados que has establecido para tu pueblo, para tu iglesia. Protégenos de la idolatría sutil que amenaza nuestra congregación. Concédenos la fe de Josué y Caleb para seguirte cumplidamente hasta el fin. Te lo pedimos y te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús, el verdadero Josué, que nos lleva a la Canaán celestial. Amén, amén. Hasta pronto.